¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Para el episodio de hoy, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistador invitado el Dr. Marco Aurelio Jasso Sánchez, profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Estudios Institucionales. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Como siempre, la voz que ya conocen, entrevistador, Dr. Julián Alberto Fresán Figueroa, profesor en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UAM Coajimalpa. Buenos días, tardes o noches, espero que les guste muchísimo este capítulo. Saludos a nuestros escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega y hoy nuestra invitada especial es ingeniera en telematemática y doctora en tecnología. Para acercarnos a su trabajo tenemos que pensar en ciencia de redes, algoritmos distribuidos, teoría de gráficas y ciencia de datos aplicadas a las ciencias sociales. Bienvenida, doctora Daniela Aguirre Guerrero. Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí y es telemática. Telemática, hay que entonces revisar el sitio de la universidad. Ok. Y hablando de eso, pues tenemos bastantes dudas de a qué se refieren todos estos términos. Los vamos a ir discutiendo más adelante. Pero primero quisiera preguntarte, ¿cómo eras de niña? ¿Cómo visualizabas el futuro? Bueno, yo de niña era algo tímida, pero me gustaba estar observando todo lo que pasaba, así en mi entorno, a las personas, etcétera. Y pues no sé, como que veía la televisión y decía ¿cómo funcionará esto? O veía radio y me preguntaba ¿cómo funcionará este aparatejo? Y una intuición me decía que todo eso era muy complicado. Ok. Y en esta complejidad, ¿cómo le explicarías a esa niña a qué te dedicas hoy en día? Pues yo creo que le diría tal vez que me dedico a jugar, porque a veces como que todo esto de los problemas que se tratan en la investigación, o los que yo trato, son como una especie de acertijo, y a veces los veo así como que son como un juego que estoy intentando resolver. Entonces eso es lo que diría, que me dedico a resolver acertijos. Sí, como a resolver misterios, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poquito como qué tipos de misterios resuelves. Bueno, por ejemplo, ahora estoy trabajando en algo que me está gustando mucho, relacionado con la manera en que colaboramos los investigadores. Entonces, se mezclan dos cosas. Una parte, las ciencias, un poco, pues, ingeniería o ciencias exactas como las matemáticas, pero también con las ciencias sociales. Entonces, bueno, por ahí hay alguna teoría antropológica que una vez platicando con un antropólogo me comentaba acerca de que hubo una antropóloga en los 80s o 70s, no recuerdo, que se llama Mary Douglas, y ella decía que la manera en que las personas se relacionan es una consecuencia de su origen cultural. Entonces decía, bueno, pues los mexicanos no se relacionan igual que, no sé, los estadounidenses. O las mujeres no se relacionan igual que los hombres. Entonces platicábamos de esto y me decía, bueno, yo creo que con las redes de colaboración o con las redes se puede saber si eso es verdad, ¿no? Como que no quede en una teoría, ¿no? Y entonces de ahí, junto con otros colegas, nos dispusimos a ver y dijimos, bueno, si uno ve cómo colaboran los investigadores, con quién trabajan, ¿será posible, nada más viendo eso, identificar si esa persona es hombre, es mujer, es matemático, es economista, es biólogo, o si es alguien que trabaja en la Ciudad de México o en Chiapas? Entonces ella, digamos que esta teoría decía, la manera en que tú te relacionas es una firma cultural, ¿no? Que digamos que dicho ya en palabras coloquiales es como dicen que el barrio se nota, ¿no? O sea, cuando dicen el barrio se nota, pues en cómo hablas, en cómo te relacionas. Entonces dijimos, bueno, pues tal vez entonces también se puede predecir a partir de modelar todas estas cosas y meter un poco de ciencia a esas ideas. Eso suena bastante interesante, Daniela. Y sabes, ahorita que comentabas
de las relaciones sociales. Me pregunto si desde niña, conforme ibas estudiando, ¿qué tan presente tenías la estructura de tu red de amigos, de tus vecinos? ¿En qué sentido las redes sociales en las que tú ibas creciendo eran como un elemento de información importante para ti? Bueno, como mi red de amigos era muy pequeña, era muy fácil de tenerla en cuenta, ¿no? Era de una persona, ¿no? Pero, pues yo creo que más bien fue eso de que como que me gustaba observar, por ejemplo, a los niños, y recuerdo que mi mamá me decía que yo le parecía muy graciosa porque salía de la escuela y le contaba todo lo que hacían los demás niños, y me decía, ¿pero tú qué hiciste? Y le decía, no, pues yo, no, pero es que tal hizo tal cosa, y fíjate que yo creo que le dijo tal cosa por esto y así, pero pues, a ella le causaba gracia que yo le contaba lo que hacían los demás, pero pues yo no hacía más que, pues, observar, ¿no? Y creo que tal vez eso se relaciona un poco con lo de ahora. Me gusta como observar o modelar cómo se relacionan a veces, por ejemplo, las personas en distintos ámbitos, y ver si eso se le puede dar alguna formalidad. ¿Y cómo modelas estas relaciones? ¿Cómo es que llevas a cabo este modelado? Bueno, nosotros trazamos la manera en que colaboran los investigadores a partir de sus publicaciones que realizan. Entonces vemos, por ejemplo, trazamos una red, que digamos que serían unos puntos y unas líneas, donde cada punto es un investigador y se conecta con otro si escribió algún artículo. Entonces, como Julián, que es experto en esto, hay pues una área de las matemáticas, la teoría de gráficas, que estudia estos modelos, porque estos puntitos y estas líneas son modelos matemáticos, a los que les puedes medir muchas cosas. Entonces, a partir de medir esas cosas, nosotros después también utilizamos algunos algoritmos de inteligencia artificial, uno en particular que se llama Random Forest, y con ese lo que queremos es ver si ya una vez que tenemos estas medidas, estas sirven como predictores para saber cuál es el género, la afiliación, por ejemplo en este trabajo que les digo, el género, la afiliación y el área de investigación de los investigadores. ¿Y cómo llegaste a involucrarte con estos temas? ¿En qué momento dijiste, ay, esto es fascinante, voy a empezar a estudiarlo y a prepararme? Bueno, esto de las redes sí me empezó a llamar la atención, digamos, de una manera un poco accidental. Cuando yo hice mi tesis de la licenciatura, la hice con otra amiga que se llama Rosa, que fuimos las únicas chicas que nos graduamos de la carrera de telemática en nuestra generación, y entonces nosotras trabajamos juntas y hicimos una red queríamos que los semáforos de las calles se actualizaran según el flujo de tráfico que había. Entonces ahí como que los semáforos se iban a tener que estar pasando una señal, digamos, en una avenida, para que si se ponía en rojo, el siguiente esperara un poco más, o sea, tenía que haber sincronización. Y yo creo que esa fue la primera gráfica o la primera red a la que me enfrenté, porque dibujamos los puntitos y como que vimos qué caminos tenían que llevar, y entonces me hicieron unos objetos muy llamativos, ¿no? Muy bonitos. Y bueno, ya después vi que se estudiaban, ya después estudié la maestría. Y bueno, vi que ahí también había muchos profesores que estudiaban estos puntitos y todo. Y bueno, ya de ahí, poco a poco he ido conociendo más gente que estudia estos puntos y estas rayas, que siempre me han parecido muy fascinantes. Ok, solo una duda más. Tengo una idea, pero ¿cómo podrías definirnos la telemática? ¿Qué es? La telemática es una mezcla entre la informática y las telecomunicaciones. Oh. Entonces, pues sabes algo de sistemas computacionales, como de sistemas informáticos, pero la carrera también lleva una gran parte de telecomunicaciones, cómo funcionan las antenas, toda esa parte física, la infraestructura de telecomunicaciones también. Se escucha muy especializado. Me pregunto si a lo largo de tu carrera has tenido oportunidad de colaborar con otras áreas de conocimiento, quizá de qué manera el sector público pudiera vincularse con tu investigación, otras disciplinas, público en general. ¿Cómo se dan esas interacciones entre el trabajo de alguien que hace telemática y la sociedad en general? Bueno,
Creo que también después de que yo terminé la carrera y empecé a trabajar, después ya estudié el posgrado, fui conociendo diferentes personas y creo que me he ido alejando de una parte de la carrera que es la parte de telecomunicaciones, que sí fueron cosas que trabajé algunos años, y me he ido ya más a la parte de computación. Y bueno, ya totalmente alejada, que hice un postdoctorado en el Colegio de México. Y bueno, yo con mis colegas que trabajaba eran sociólogos y economistas, y bueno, a la fecha sigo trabajando con unas compañías economistas del Colegio de México, y en particular la sociología me empezó a llamar la atención, por ejemplo, esto de las relaciones humanas, que esta idea que les digo de la colaboración y predecirla, y cómo pues a partir de una red, si nada más de ver una red de cómo se relaciona una persona, tú puedes predecir cosas culturales. Pues fue una idea que surgió a raíz de hablar con estos colegas sociólogos también. Entonces, bueno, eso me ha gustado mucho, ¿no? Las ciencias sociales me parecen muy interesantes. Oye, Daniela, ¿y qué otros problemas? Porque, bueno, nos comentaste ahorita de esta parte de las redes de colaboración, pero ¿qué otros, en esta terminología que usamos al principio, como qué otros enigmas se pueden resolver? ¿O has intentado modelar desde este punto de vista? Bueno, otra cosa que a mí me gustó mucho y en su momento me apasionó fue el tema que yo estudié en el doctorado, que también era otro tipo de gráficas que se llaman las gráficas tipo Cayley. Ya están como, no tienen tanta aplicación, creo, en la vida real, o al menos yo no se las he encontrado. Pero me parecieron en su momento muy interesantes porque pues yo también originalmente yo quería estudiar matemáticas, pero cuando yo elegí la carrera pensé, pero ¿de qué trabaja un matemático, no? Entonces yo dije, yo quiero ganar mucho dinero. Uh-huh. Y bueno, en telemática pues se sabía que los egresados era una carrera nueva, les estaba yendo muy bien, y entonces me busqué la ingeniería que tuviera más matemáticas, y fue la que encontré, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando yo ya agarré este tema de los grafos Cayley, pues había muchas cosas de matemáticas puras. Y entonces en ese momento pues aprendí cosas que yo no sabía, me gustó mucho, trabajé con puros matemáticos, y estas gráficas Cayley son una representación de otro objeto matemático que se llaman grupos. Y estas representaciones a mí o sea, todo lo que tiene que ver con cosas de simetría o cosas infinitas, siento que la cabeza me vuela, ¿no? O sea, me parecen increíbles, ¿no? Como esta noción del infinito. Y bueno, cuando estudié estas cosas, estas gráficas Cayley, pues aprendí cosas de matemáticas que yo no sabía, ¿no? Incluso aprendí, por ejemplo, a hacer demostraciones, que yo no sabía hacer eso, ¿no? En la ingeniería no te enseñan a hacer demostraciones, por ejemplo. Pues sí, suena que te diviertes bastante. La verdad es que sí, seguramente... por ejemplo, cuando ahorita platicas de la fascinación, ¿no? Con la que estás descubriendo y decías, me voló la cabeza esto. Justo me preguntaba si con tu investigación y los resultados, de pronto te has sorprendido a ti misma con resultados diferentes a los que tú te imaginabas al principio. Porque pues vivimos en un mundo donde hacemos supuestos con relación a cómo me imagino yo que están interconectados tal población, tales investigadores, tal sistema, ¿no? Uno hace sus hipótesis, y cuando tiene la oportunidad de aprovechar esos grandes conjuntos de datos, de modelarlos y observar cosas, a lo mejor te has encontrado sorpresas. ¿Habría algún hallazgo, alguna sorpresa que sientas memorable? Bueno, tal vez la más reciente que tengo ahorita fresca, trabajé un tema justamente con unas profesoras del Colmex, que son economistas, Diana y Aurora, y bueno, modelamos las redes también de colaboración de miembros del Sistema Nacional de Investigadores de México. Y entonces queríamos ver qué tanto se beneficiaba un investigador joven de colaborar con alguien que fuera como un top de la investigación. Y ellas hicieron, bueno, así trazamos las reglas, todas las redes, y ellas hicieron algo en economía que le llaman análisis de riesgo. En economía, cuando se hace este análisis de riesgo, dice, puede ocurrir un evento y voy a predecir este evento qué impacto va a tener. Entonces nos dimos cuenta que cuando una investigadora joven colabora con alguien que tiene muchas publicaciones, digamos, o que es un top,
tiene un impulso de 10 años adelante. Pero no pasa lo mismo con los hombres. Los hombres no tienen ningún impulso, o sea, siguen, como que los investigadores que vimos llevan una carrera de alza en publicaciones, y en el caso de las mujeres la carrera como que va al alza y luego cae, pero si tuvieron esta oportunidad, esta colaboración, como que se disparan. Qué interesante. Entonces, eso me parece como bonito también de trabajar con personas que, por ejemplo, eso de análisis de riesgos, pues yo no sabía, no lo tenía en mente. Está como bien interesante, ¿no? Porque a veces uno podría suponer que las trayectorias serían más o menos similares y resulta que no. Sí. Oye, Daniela, hace ratito nos decías un poco sobre que hubieras querido estudiar matemáticas y luego elegiste telemática. ¿Y cómo fue que te fuiste dando cuenta, por ejemplo, en la prepa, que esos eran los temas que te estaban llamando la atención? ¿Cuál fue tu caminito para elegir pues un poquito más las ciencias exactas, ¿no? Pues tal vez no lo sabría explicar exactamente cómo, pero bueno, sí me gustaban las materias de matemáticas, aunque no siento que haya tenido profesores tan así como memorables, pero por decir ciertas ideas que se planteaban sí me gustaban. Por decir, en la preparatoria me acuerdo que geometría analítica me parecía una materia muy bonita. Entonces yo en ese momento como que uno de mis objetivos un poco nerds era aprenderme las funciones de todas estas formas geométricas, y decía, yo quiero ver una función y así en mi mente al instante saber cómo se dibuja en el plano, ¿no? Y entonces, como estas cosas de la abstracción siempre me gustaron, pienso ahí también que a lo mejor el sistema de educación que tenemos no sea el mejor, pero creo que hay algunas personas que nuestra mente se adapta a ese sistema y es pura suerte, ¿no? Yo pienso que en mi caso pasó eso. He conocido personas que son muy brillantes y no se han adaptado al sistema de educación que tenemos, y bueno, es mala suerte, ¿no? Porque a veces se desperdicia su talento. Pero en tu caso fue... Pero en mi caso creo que pues sí me adapté a ese sistema cuadrado y pues... Y te funcionó. Y me funcionó. Sí, ahora que hablas de sistemas de educación, tu propia trayectoria como alumna y ahora como investigadora, ¿te ha dejado algunas como lecciones o moralejas para modificar tu propia docencia? ¿Sientes que has venido tomando lecciones en el camino para encontrar nuevas formas de interactuar y sobre todo hacer frente a desafíos de nuevas generaciones? Creo que como investigadores nos pasa que a veces pensamos nuestras clases y nuestra didáctica primero como dialogando con el niño que vive dentro y con el alumno que tomó esos cursos, ¿no? Pero después tenemos la sorpresa de que los alumnos del mismo nivel de estudios que nosotros recordamos son diferentes. ¿Cómo se ha dado este proceso en tu caso? Bueno, pienso que una de las cosas que sí aprendí con el tiempo es que, bueno, yo creo que a muchos nos ha pasado que hemos tenido la fortuna de terminar una carrera universitaria y de estudiar un posgrado, que a veces conforme vas avanzando te vas encontrando con gente que es muy talentosa, ¿no? Entonces a lo mejor en la secundaria yo podía destacar mucho, en la prepa, y cada vez iba subiendo y iba habiendo gente que iba siendo buena, ¿no? Entonces ya no destacaba igual porque pues el nivel iba subiendo. Pero bueno, en mi caso algo que yo creo que fue muy malo era que como sabía que había cosas que las entendía rápido cuando era estudiante, pues entonces estudiaba menos. Porque decía, bueno, pues eso lo puedo aprender rápido, ¿no? Entonces, y ahora veo, a veces tengo alumnas o alumnos que son listos y veo que hacen lo mismo, ¿no? Y me dan ganas así como de decirles, no seas tonto, aprovecha que puedes aprender mucho, porque mientras tú estás, pues, de flojo o de floja, haciendo lo menos posible porque así pasas bien, pues hay gente que sí está aprovechando, ¿no? Entonces, después ya conocí gente mucho más joven que yo, muy brillante, y me di cuenta que había perdido algunos años en esto, ¿no? Pues sí, no dedicarme más. Sí, y justamente a veces eso es todo un problema, ¿no? O todo un obstáculo que uno se autoimpone. Y hablando justamente en esta idea de obstáculos,
¿Cuál consideras que ha sido como el obstáculo más grande que has tenido en tu carrera como científica? Cuando hice el doctorado, que les digo que era un tema así como teórico, ahí había un requisito para que el doctorado tuviera como reconocimiento internacional, que uno tenía que hacer una estancia fuera de la universidad. Yo hice el doctorado en España. Y entonces, bueno, mis asesores, como que lo más rápido que encontraron fueron que yo fuera a Francia, a una institución que se llama INRIA, y era un grupo de combinatoria, entonces todos eran matemáticos. Y para mí sí fue como por ejemplo, mi compañero del cubículo era un chico como de 23 años que estaba haciendo el doctorado, que era súper brillante, entonces todo el mundo le iba, así hasta los profesores más... iba a decir viejos, pero con más experimentados le iban a preguntar cosas, ¿no? Entonces, y bueno, yo veía como un ambiente en el que nunca había estado, y entonces para mí, pues sí fue como un reto trabajar con ellos, explicarles, y bueno, yo ya tenía como unos 2 años que ya había estado estudiando cosas de grupos y de teoría de gráficas, y bueno, allá todo era, pues sí veía como la pasión en las personas, y sí fue para mí difícil, pero me gustó. Al final, pues me dijeron que les había gustado la presentación que había hecho, escribí algo con ellos y aprendí mucho de trabajar con ellos. Recuerdo que ahí en el instituto había pizarrones por todos lados, entonces a la hora de la comida la gente estaba escribiendo cosas, ¿no? A la hora del café la gente estaba escribiendo cosas y todo era sobre lo mismo, ¿no? Y bueno, para mí fue difícil porque nunca pensé estar en un lugar con puros matemáticos, ¿no? Yo que era una matemática frustrada, pues nunca pensé estar ahí. Súper bien, Daniela. Qué interesante, ¿no? Porque a veces no solamente es como el cambio cultural, sino también el cambio del tipo de personas, ¿no? En este caso también el cambio como profesional, ¿no? Fíjate que en este programa tenemos una dinámica para conocer como a la persona que está detrás de la profesora investigadora. Entonces te vamos a hacer unas preguntas y lo que nos gustaría es que nos contestes como lo primero que venga a tu mente, ¿no? La idea es hacer como unas preguntas bastante rápidas. Entonces, a ver, ¿tu salario es alto o bajo? Medio, yo diría que medio. Ok, ¿tienes hijos? No. ¿Tienes pareja? No. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Me gusta tejer. Órale, qué padre. ¿Aprendes rápido un nuevo tema? Si me gusta, sí, pero si no me gusta, no. ¿Cuál es tu libro favorito? Hay uno que se llama La náusea, de Sartre, que es muy deprimente, pero muy bonito a la vez. La náusea, ok, anótenlo. Tenemos que hacer nuestra lista de recomendaciones de nuestros libros. Anotado. Sí. ¿Y tu película favorita? Yo creo, bueno, es que todo es trágico. Se llama El caballo de 2 patas, también es súper trágica. ¿De qué va? Cuéntanos un poquito. Es muy triste. Bueno, habla de que las relaciones de poder, y es muy triste, muy triste. Entonces es como en un lugar donde toda la gente es pobre, y el que es menos pobre, el hijo, pues no puede caminar, y le paga a otro niño para que lo cargue en sus hombros. Entonces el niño que lo carga es el caballo de 2 patas. Pero del fondo dice como que todo el mundo nos relacionamos a través del poder, entonces sí, es muy triste, no la vean. Y en cuanto a la música, ¿cuál es tu cantante o grupo favorito? Yo creo que los Beatles. Ok. ¿Y cuál es tu talento oculto? ¿Cuál es esa cosa que tú haces muy bien y nadie más, o que poca gente sabe que ese es tu talento? Ay, no sé, creo que no tengo talentos ocultos. Pues me gusta tejer y siento que más o menos aprendo rápido eso. Creo que entonces lo prefieres mantener muy oculto. Ya para una siguiente conversación, sí, a lo mejor nos lo revelas. Muy bien, sí. El detrás de escenas. Sí, para que vean el ¿cómo se llama? El detrás de la escena, el detrás de cámaras del episodio. Ahí sí nos lo dice, ¿eh? ¿Qué significa la computación para ti? Pues es algo muy bonito porque pues todo lo que tú haces lo puedes ver ya funcionando. Eso es algo que me gusta mucho en la computación, como esta idea de crear algo y ya verlo funcionando. Súper bien. ¿Y qué prefieres para trabajar, personas o máquinas?
personas, me gusta más trabajar con personas y platicar así como de ideas medio locas y ver si se pueden llevar a cabo. Súper, mira, vamos parejos, mitad y mitad han dicho. ¿Qué te gustaría aprender? Bueno, volviendo a este tema, que ya parece un trauma, lo del doctorado, que les digo que bueno, me gustó, pero fue un reto para mí. Había un punto donde los temas que yo estaba estudiando se mezclaban con otra rama de las matemáticas, que es la topología, y ahí sí ya no alcancé a entender nada, o sea, ya ahí quedé como que perdida, y siempre dije, bueno, pero un día voy a tener tiempo de estudiar topología y ver cuál era realmente la relación. Hubo un problema que yo le planteé en ese momento al que era el encargado del laboratorio, cuando yo llegué a hacer la estancia a este lugar que les comento, y me dijo, pues ese problema es muy interesante, pero no creo que lo resuelvas tú, ni nadie de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, no creo que resuelva algún problema tal vez tan importante, pero sí me emociona aprender cosas que me parecen difíciles. Por ejemplo, me gustaría aprender algo de topología y de sociología también me gustaría aprender cosas más teóricas. Súper bien, súper bien. Y ahí va una pregunta de esas que son dificilísimas. ¿Cómo le haces para equilibrar tu vida personal con tu carrera científica? Bueno, sí creo que eso sí ha sido difícil porque hay otras cosas que me gustan hacer, como andar en bicicleta o nadar, salir a bailar, que las he dejado a veces un poco de lado porque siempre hay algo que urge del trabajo. Y creo que ahí todavía no podría responder porque no está equilibrada. No te apures, a todos nos pasa. Más bien ha sido raro, ¿no? El que nos dice que sí. El que nos dice que sí es como de, wow, ¿en serio sí puedes? Y mira, con toda esta conversación me sorprendo mucho porque creo que es de los primeros capítulos, no sé si Julián esté de acuerdo, en donde se nota mucho que las matemáticas y la ciencia pueden tener una conexión con nuestra cultura, con lo social, y a veces tenemos esa idea, ¿no? De que voy a estudiar sociales porque no soy bueno para las matemáticas, o voy a estudiar matemáticas porque no soy bueno para lo social. Entonces, en este sentido, ¿cómo encuentras inspiración y generas ideas para tus investigaciones o para tus clases? Bueno, yo creo que también viene de otros gustos que uno tenga como profesor, que a veces pueden venir las ideas. Por ejemplo, ahora estoy dando una clase de programación y bueno, por decir, siempre me han gustado estas cosas prehispánicas también, o la cultura de aquí de México, y entonces estaba pensando, por ejemplo, en hacer que los alumnos hicieran un programa para saber cuál había sido su fecha de nacimiento mexicano. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer, pero yo creo que yo me doy cuenta de los profesores lo que hacemos es que las mezclamos con algo que nos gusta a nosotros, ¿no? Entonces, como es verdad que sí hay matemáticas en todo y sí hay ciencias en todo, si uno tiene otros gustos es fácil encontrar la conexión. Sabes que eso como que me ayuda como a descubrir el mundo de los matemáticos y de la gente que trabaja en computación de una manera diferente, porque sí es cierto que a veces como que tenemos como el preconcepto, ¿no? De una persona fría, racionalista, calculadora, muy apegada a lo tangible y más despegada de lo emocional. Pero ahora que nos has comentado tu proceso en donde hay gustos personales, nos has platicado de tus libros, de lo que te gusta, sí siento que detrás de tu trabajo de modelación están otros intereses que les das forma y los conviertes como en tu juguete, ¿no? Que es algo que comentabas al principio y que te hace disfrutar mucho tu trabajo. Entonces, está interesante ver esa faceta emocional, divertida, lúdica, de algo que a veces las personas piensan como frío y calculador. Uh-huh. Sí, eso siempre está súper, súper bonito, ¿no? Y eso también es un poquito del objetivo de este podcast, ¿no? O sea, como quitar estos preconceptos que a veces tenemos en particular de las ciencias duras o de las ciencias exactas, ¿no? Que a veces existen. ¿Y cuáles consideras, Daniela, que son cualidades esenciales para ser un buen científico? Pienso que te guste resolver problemas
y que cuando te interesa algo, te guste meterte a fondo a eso que te interesa. Pienso que son esas dos cosas, ¿no? Tener como la tenacidad de que si algo te gusta, te metas a fondo y también de poder estar resolviendo un problema, pensándolo mucho tiempo. Súper bien. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mayor logro personal o profesional hasta este momento? Bueno, no siento yo que haya tenido logros así como digamos muy importantes, tal vez han sido pues pequeños, pero como les decía, bueno, esto de trabajar con estos profesores de Francia que eran muy buenos. Cuando terminé la ingeniería con mi amiga Rosa, hicimos este sistema de semáforos, ganamos el premio de ingeniería de la Ciudad de México y pues eso sí fue como bonito porque como que dan el premio a ingenieros ya grandes, también experimentados, y para inspirar a las nuevas generaciones dan un premio a la mejor tesis de ingeniería. Entonces como que estar ahí con los ingenieros maduros, cuando nosotras teníamos como, pues acabamos de salir de la carrera, pues también fue algo bonito. Qué modesta, ¿no? Un premio de ingeniería en la Ciudad de México. Pero no he tenido grandes logros. Y son parte de las únicas 2 mujeres que se lo... Ajá, o sea, algo pequeño ahí. Sí, felicidades. Felicidades, sí. Oye, ¿y existe algún, por ejemplo, un evento académico, algún lugar que te haya marcado? Además de, por supuesto, tu estancia allá, que nos comentaste. Sí, también tuve la oportunidad de ir al Instituto Renyi, al Alfred Renyi 2 veces. Ellos hacen eventos de matemáticas y bueno, me sorprendió porque yo las 2 veces que fui me pagaron todo. O sea, publican sus eventos y bueno, tú puedes aplicar, regularmente es para estudiantes de posgrado o para profesores jóvenes, entre comillas. Pero bueno, y ya, bueno, ellos si te aceptan, pues ellos te pagan todo. Y es como bonito porque pues ves ahí todas las fotografías de las personas que estuvieron. En ese instituto está Laszlo Lovász, que recientemente ganó la medalla Fields. Y bueno, pues también es como un ambiente muy agradable. Ellos tienen algo que me llama mucho la atención, que le llaman los semestres en matemáticas. Son como especialistas en la pedagogía de la combinatoria. Yo creo que de ahí que muchos investigadores de ahí han ganado la medalla Fields, que es el premio más importante de matemáticas. Tienen toda una pedagogía y la cuestión es que ellos reciben estudiantes de licenciatura de matemáticas de todo el mundo cuando sacan sus convocatorias de los semestres de matemáticas y bueno, los estudiantes van allá y etcétera, ¿no? Entonces es como pues un ambiente muy agradable también. Súper bien, súper bien. Oye, ¿y cuál es tu opinión? En particular, hace ratito nos comentabas sobre que ocupabas ciertas técnicas de inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo la IA está impactando en todas nuestras actividades del día a día? Pues pienso que como que hay que tener cuidado en el sentido de bueno, pues sí usarla, yo también la uso, ¿no? Pero saber lo que estamos haciendo. A veces, por ejemplo, con mis estudiantes me pasa que hacen sus programas y pues luego te das cuenta que le preguntaron a ChatGPT que ¿cómo hago este programa que calcule el área de un círculo? Y bueno, te das cuenta que la usaron y que no entienden lo que dice ahí. Entonces yo lo que les digo, bueno, si van a usar un programa que les resuelva la tarea, pues al menos sepan qué hace para que ustedes le puedan mover y yo no me dé cuenta, ¿no? Quiere decir que tanto ustedes saben programar como saben usar esto, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que hay que tener cuidado, o sea, pienso que bien utilizada es una buena herramienta porque te facilita muchas cosas. Igual, o sea, por ejemplo, un estudiante la puede utilizar tanto para no aprender nada, como para aprender mucho más de lo que pudiera aprender solo. Por supuesto. Muy bien, Daniela, pues justamente ya en la recta final de nuestro programa, nos gustaría que nos dijeras qué consejo le darías a las y los estudiantes de preparatoria que están interesados en este campo de estudio. Pues ahora con internet hay mucho acceso a escuchar las experiencias de otras personas. Y yo creo que sería bueno que buscaran
como este podcast, digamos. Ahí está Escuchen podcast. Y ahí, pues hay varias opciones, ¿no? Para escuchar a qué se puede dedicar alguien, ¿no? A lo mejor si alguien me hubiera dicho en ese momento, no, pues sí puedes estudiar matemáticas y no vas a ser pobre, ¿no? Como yo pensaba. Porque yo decía, ¿de qué voy a vivir? Pero no conocí a alguien que me dijera, realmente sí se puede vivir de eso. Entonces, bueno, ahora pues podrían buscar, si están interesados en una carrera, como buscar cuál es el campo de acción de esa carrera, escuchar las experiencias de otras personas. Y hay muchos eventos de puertas abiertas en las universidades, muchas ferias también de vocaciones, que creo que sería bueno eso. Y a los alumnos, por ejemplo, que ya están estudiando matemáticas o computación y que les interesan tus temas de investigación, ¿qué consejo les darías? ¿Qué conocimientos sería importante que obtuvieran? Bueno, yo pienso que una cosa básica es programar bien, aprender a programar muy bien. También el pensamiento abstracto, aprender, por ejemplo, teoría de gráficas. Probabilidad es una herramienta súper buena. Entonces, como que todas las bases, ¿no? Yo creo que probabilidad y teoría de gráficas, tal vez un poco de álgebra. Yo pienso que es bueno como que si ya te gusta una materia o algo específico, trates de ahondar lo más que se pueda en eso. A lo mejor no puedes abarcar todas, pero sí, por ejemplo, aprender, bueno, yo pienso que en el caso de las cosas que yo trabajo, la probabilidad es súper, súper importante y entonces hay que aprender bien, bien a fondo. Ok. Hace un momento hiciste una mención que, vaya, se me quedó mucho. Normalmente hacemos estas dos preguntas sobre a los chicos de prepa y a los que ya están estudiando, pero hacia los que están un poquito más para allá, que están por terminar la licenciatura o que ya terminaron, o una ingeniería incluso, y está este sentimiento de no, es que ¿qué voy a hacer? Ya tengo 22, 23 años, ya se me fue la vida, ¿a qué me voy a dedicar? Etcétera. Mencionaste que estabas en el doctorado y había alguien de 23, y es muy común esta idea de no, yo tengo esta edad y ya hay alguien en China que ya hizo lo mismo y toca el violín, etcétera. ¿Qué tipo de consejos tienes para esas personas que están en ese momento de la vida? Bueno, pienso que al final el momento que estamos viviendo es y pues alguien decía que nunca vamos a ser tan jóvenes como lo somos hoy, ¿no? Mañana seremos más viejos, entonces siempre pues hay que aprovechar a partir de lo que hay, ¿no? Como que ya lo que no se hizo y lo que pasó ya pasó, entonces a partir de ahora como ¿qué voy a hacer? Y en el caso de los ingenieros en computación o los alumnos que van a egresar, hay bastante trabajo de computación, hay trabajo súper bien pagado, y también para los alumnos de aquí de la unidad, los egresados de matemáticas aplicadas, hay mucho trabajo también. Y también hay mucho trabajo fuera de México que es interesante, entonces si hay algunas alumnas o alumnos aventureros que quieren ir a explorar otros rumbos, seguramente les irá muy bien, porque hay muchas cosas mucho trabajo en otros lados también. Muy interesante, entonces yo les diría que más bien se preocupen por lo que quieren hacer ahora, ¿no? O sea que opciones hay muchas. ¿Sabes? Creo que ahora que estamos hablando de estos consejos, fíjate que tengo la sensación de que generaciones más jóvenes ven a profesores o investigadores que ya encontraron un trabajo en la universidad como personas que tienen una vida muy hecha, ¿no? Como que a esta persona da clases, tiene un proyecto de investigación y su vida se vuelve predecible. Pero ahorita nos hablas como de un proceso y de una carrera. A mí me encantaría que nos comentaras cómo sueñas el futuro de tu carrera. Y si a esta pregunta la pudieras ilustrar un poquito como posicionándote también quizá en una red académica, ¿cómo imaginas tu futuro de vinculaciones? ¿Qué viene por delante para ti? ¿Con qué sueñas? Pues sí, hay de los temas que estoy trabajando que me gustaría ahondar, por decir, ahora que he trabajado con las colegas del Colmex, sí me ha llamado mucho la atención aprender cosas también de econometría, que es como juntar estos conceptos de como les decía, de probabilidad, tal vez cosas de sociología.
y encontrar por ahí, pues ahondar más en esos temas, ¿no? Y como esta teoría que les decía de que el origen cultural se predice a partir de cómo te relacionas, pues buscar qué otras teorías por ahí enterradas hay de sociología que se pueden probar, ¿no? Por decir eso, sí trabajar con más gente de sociales, pero también me gustaría volver a retomar el trabajo con gente que sea de matemáticas puras, para poder aprender un poco más. Entonces, en esos espacios yo más bien me visualizo como alguien que quiere aprender de esas personas. Claro. Súper bien. Oye, Daniela, hace ratito nos comentabas que tú y tu compañera fueron las únicas 2 mujeres que salieron. Entonces, ¿qué consejo les darías, por ejemplo, a las chicas que quieran estudiar una ingeniería? Pues que la estudien, al final de cuentas siempre pues van a llamar la atención porque son las únicas. Entonces pues yo creo que sí que la estudien, ¿no? Pues yo no la estudié por sentir que era la única mujer que estaba ahí, ¿no? Sí, me gustaba, pero es un plus. Pero bueno, pues sí, ¿no? También es bonito decir, pues no hay más, ¿no? Nada más está mi amiga Rosa y yo, somos las únicas. Entonces, pues que no las detenga eso, ¿no? Porque al final si uno se va a detener por qué hacen los demás, pues no acaba haciendo nada, ¿no? No acaba saliendo de tus patrones. Entonces, yo creo que pues es bueno arriesgarse a hacer cosas que puedan parecer hasta ridículas, hasta, pues sí, como que uno tiene que perderle la pena al ridículo también, ¿no? Exactamente. Así ya llegamos a la segunda temporada de este podcast. ¿Y por qué debería alguien estudiar ingeniería en computación en la UAM Coajimalpa? Pues porque aquí hay maestros súper buenos, la verdad. Bueno, yo voy a decir algo que tal vez me crucifiquen después. Pero cuando yo estudié en el Politécnico y cuando yo estudié la maestría en la UAM, quedé sorprendida, porque tuve maestros muy buenos en la universidad, en la UAM. Y el perfil de profesores me gustó como más, así como más cercanos, como que tenían más experiencias de investigación, laborales, etcétera. Entonces, bueno, quiero mucho al Poli, pero siento que la UAM es muy buena. Yo creo que si yo regresara el tiempo, de verdad que estudiaría en la UAM. Eso es todo, eso es lo bueno. Muy bien. Y bueno, yo tengo la teoría de que todos los que nos dedicamos a la ciencia tenemos como un resultado, una cosa que dices, sería así como si yo pudiera obtener ese resultado antes de morir, ya cuando muera voy a estar a la derecha del Señor con mi teorema, con mi resultado. ¿Cuál es ese resultado para ti? ¿Cuál consideras que sería así como, wow, lo máximo? Yo creo que el problema que le planteé al profesor de INRIA, que me dijo que nadie lo iba a resolver, bueno, y seguramente tiene razón, pero este teorema, bueno, en general, así como más que un teorema, esta prueba es, en los años 90 me parece que sucedió de que mapearon la red de internet, o sea, dibujaron la red de internet donde las computadoras son puntos y se conectan si tienen una comunicación. Y entonces se dieron cuenta que esa red se vive en un espacio distinto al que nosotros conocemos normalmente, que es el espacio hiperbólico. En este espacio que nosotros normalmente ubicamos, pues la distancia más corta entre dos puntos es una recta, ¿no? Y de ahí medimos todo. Bueno, en el espacio hiperbólico es como si estuviéramos en una esfera infinita y las distancias se miden de distinta manera. Y entonces ellos se dieron cuenta que, bueno, esto así pasaba y eso hizo que pensaran en que una manera de que las computadoras se comunicaran fuera más fácil, etcétera, ¿no? Entonces, con estos grafos Cayley que yo estudiaba, pues viven también en ese espacio hiperbólico, muchos de ellos. Entonces así como a grosso modo, lo que nosotros queríamos es agarrar otra gráfica, la que fuera, y mapearla a este otro espacio, a un Cayley graph, y ahí obtener todos sus bondades que nos dan esas gráficas tan bonitas. Y creemos que sí es posible, pero pues no, o sea, ya pasaron 20 años de eso y pues no, yo yo creo que ya me oxidé en todo eso, pero pues sí creo que me parece interesante. Esta idea de otros espacios es como otras dimensiones, ¿no? A mí me parece súper interesante eso. Súper bien, súper bien.
Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No, pues solamente comentar que suena como un desafío interesante. Yo diría que no lo sueltes, aunque a veces se antoje como difícil trabajar en esa línea. Yo creo que a lo largo del tiempo, con tu intuición, la experiencia y las sorpresas que va dando la vida, a lo mejor alguna contribución en una de esas líneas pudiera llegar a sorprendernos. Sí, yo creo que ahí sí también como que la realidad me ha situado, ¿no? En el sentido de decir, bueno, siento que yo todavía no comprendo ni siquiera todas las variables que están en ese problema. Entonces ya me doy por bien servida con avanzar en ese comprendimiento de esas variables, ¿no? Digo, al menos como que a lo mejor yo de niña, o a lo mejor muchos nos pasaba de niños o de niñas que pensábamos en cosas como que ser presidente o ganar el premio Nobel o cosas así, ¿no? Y ahora yo me conformo con comprender cosas que hay gente que hay personas que ya las saben, ¿no? Pero digamos que ya eso me hace feliz, o sea, como que los golpes de la vida te vuelven humilde. Ok, y vaya, 20 años y aún está como que por el aire si puede o no lograrse. Con esa idea, ¿cómo ves el futuro de tu campo de investigación? ¿Qué pronósticos tienes de aquí a, qué será? 20 Otros 20 años. Bueno, pues en esta cuestión de las redes, sí hay muchas cosas por hacer. A mí me llama la atención, como les decía, más bien buscar ahí como que en estas teorías sociológicas que se puede probar. Pero pues sí, también me gustaría, como les decía, pues volver a estos temas como más de matemáticas puras para entender. Entonces, pues pienso que pues uno puede seguir aprendiendo y nunca acabaría de aprender todo lo que hay, ¿no? Es como esta idea del infinito, cada vez se acumula más conocimiento y quién va a aprender todo esto si cada vez en lo que tú ya aprendiste algo ya se descubrió otra cosa nueva que no vas a aprender al instante, ¿no? Entonces siempre hay cosas por aprender y pienso que por eso el trabajo de la investigación es un trabajo muy, muy privilegiado en ese sentido, porque pues uno pues puede ganar dinero de satisfacer su curiosidad. Sí, y eso está padrísimo. Está muy bien. Muy bien, Daniela. Y una última pregunta. ¿A qué profesor o profesora de ingeniería en computación te gustaría que tuviéramos como invitado o invitada en este podcast? Pues por lo que he visto ya han tenido a varios de los que yo creo, ya ni voy a decir sus nombres porque creo que ya han estado, pero a ver, de los que yo he visto que ya han entrevistado y que no han estado, a lo mejor el profesor Roberto Bernal, me parece que es alguien interesante y me agrada que también te cuenta otras anécdotas que salpican esta cuestión, quehacer científico. Súper, entonces hay que invitarlo a participar en esta temporada. Ajá, la cabina está abierta. Y bueno, así como llegamos al final de nuestro programa. ¿Qué les pareció esta experiencia? Pues como muy, muy reveladora, yo no conocía, digamos, esas facetas de la curiosidad, ¿no? Para tantos problemas sociales que se pueden también ahora modelar, y ahora que tenemos tantas bases de datos que están rastreando la intimidad de nuestra vida social, nuestra vida académica, pues la posibilidad de aprender de lo que hacemos, ¿no? De nuestros productos, con quién interactuamos a través de estos modelos matemáticos, yo creo que nos retroalimenta muchísimo. Así es que muchas gracias, Daniela, por lo que haces y comentárnoslo ahorita. No, muchas gracias. Pues yo también pienso que a quien no le gusta hablar de sí mismo, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, pues yo pues muy contenta de estar aquí platicando. Pues muchas gracias por asistir. Nosotros, este capítulo estuvo muy padre, nos gustó mucho. Y pues la cabina siempre está abierta, porque en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina, escucharon a la doctora Daniela Aguirre Guerrero. Gracias. Al doctor Marco Aurelio Jasso Sánchez. Un placer estar con ustedes. Al doctor Julián Alberto Fresán Figueroa. Les juro que desde que les revelé que Ana no habla así, ya me da mucha risa. Me tengo que aguantar la risa cada vez que saca la voz de locutora. Espero que les haya gustado mucho este programa y no olviden que nos vemos el próximo lunes.
Es curioso que lo mencionas porque yo hago lo mismo. no, porque ahora yo tengo que estar mental de ahora tengo que respetar esa voz todo el programa. Exacto. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.